Estamos, ¿cierto?, en el segundo, la segunda lección, ¿cierto? Y estamos aprendiendo todo sobre la Biblia. Y quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 103. Libro de Salmos, muchas gracias. Dios bendiga, ¿cierto?, a quienes hoy están presentes. ¿Habrá alguien conectado por ahí? Amén. Que nos cuente de dónde nos están visualizando. Que el Señor les bendiga. Amén. Un abrazo fraterno. Y los días miércoles estamos aprendiendo, ¿cierto?, la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Si usted ya lo tiene, Salmo 119, el versículo 103, 104 y 105, en el nombre de Jesús. Leemos así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Ahora el versículo 105, todos juntos. Lámpara es amén y amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Ruego su atención hasta este lugar y vamos a ir, ¿cierto?, juntos aprendiendo y recapitulando un poco de lo que hablamos la semana pasada. Lo primero, cómo fue escrita, ¿cierto?, la Biblia, la palabra del Señor. Decíamos la semana pasada que Dios usó a 40 individuos durante un periodo aproximadamente de 1600 años y 60 generaciones para dar vida a ¿qué cosa? A la palabra del Señor. Amén. Esas personas se escribieron con inspiración divina y no humana. Ahora, lo decía el coordinador, y es una gran verdad, algo que se llama la inspiración. Un poeta puede ver una hermosa puesta del sol y sentirse inspirado para escribir un poema al respecto. Un compositor puede escuchar una hermosa melodía y sentirse inspirado para escribirle la letra. Un pintor puede inspirarse de la belleza que lo rodea. Y todos estos son ejemplos de inspiración humana. Diga conmigo, inspiración humana. ¿Están aquí, cierto? Diga conmigo, inspiración humana. Pero la Biblia no fue escrita así, en lo absoluto. Pero antes que nada debemos de entender esto. Ninguna profecía, vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice así, que ninguna profecía, ¿cierto? Entendí primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación. Vamos leyendo juntos. De interpretación privada. Porque la profecía nunca estuvo bajo control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. Dígalo con propiedad, Espíritu Santo. ¿Y qué dice Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Estas son escrituras que vamos a estar siempre recordando. Amén. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Dejémoslo hasta ahí.
Toda, ¿qué cosa? Ya, tenemos que dejar en claro lo siguiente. Cuando la palabra del Señor habla específicamente en este texto, la palabra escritura es con mayúscula. ¿Por qué? Porque hace referencia a algo que aprendimos la semana pasada, al libro de los libros. Al libro, y para hacer la diferencia a los demás libros, se le llama la Santa Biblia. Amén. ¿Qué dice la parte de adelante de su Biblia, la portada? La Santa Biblia. Y lo otro que dice es inspirada por Dios. Haga conmigo este ejercicio. ¿Cierto? Es como un suspiro. Es como inspiración. ¿Qué hace usted cuando llega, cierto? Cuando sube a una montaña y es todo bien agradable y cambia el aire. Cambia todo, ¿cierto? Va a la playa y dice, está distinto el aire. ¿Y usted qué hace? Llena sus pulmones ¿de qué cosa? De ese aire, de esa inspiración. Se transporta, ¿cierto? Se llena del espíritu de lo que hay alrededor. Ahora vamos un poco más adelante. La inspiración viene del latín inspirare, que significa respirar. Decir que la Biblia fue inspirada por Dios es decir que Dios habló cada palabra personalmente. Amén. Cuando decimos que Dios inspiró, ¿cierto?, esta escritura, significa literalmente que Él habló la palabra, literalmente. Ahora, los seguidores de Jesucristo consideraron que el Antiguo Testamento de esa forma, que fue totalmente inspirado por el Señor, como demuestran los escritos de Lucas en el libro de Hechos, que dice Hechos capítulo 1, versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, una vez más, la escritura con mayúscula, en que el Espíritu Santo antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí Pedro, el portavoz, se refiere directamente a los escritos de David. Y para salir y corroborar esto, ¿qué dice Salmos capítulo 41, versículo 9? Y leemos en el nombre de Jesús. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Amén y amén. Si se dan cuenta, David profetizó la traición de ¿quién? De Judas. Así que la traición viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Pero ese es otro mensaje, amén. Esto lo habló cientos de años antes. Ahora, en un sermón predicado después que él y Juan sanaron a un hombre cojo, Pedro dijo en Hechos capítulo 3, versículo 18, Hechos capítulo 3, versículo 18, pero Dios, dice, cumplió de esta manera lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas. Es decir, que Jesucristo tenía que padecer. Tenía que padecer. Para que todos podamos leer una misma, yo estoy utilizando la versión 1960. ¿Amén? Para que es la versión más transversal que hoy día podemos tener. Pedro le recordó a la multitud judía, quienes entendían el Antiguo Testamento, pues en su cultura a los niños se les enseña la ley y los profetas desde que tienen la edad suficiente
para comprender que Dios había mostrado por boca de todos sus profetas que Cristo tenía que sufrir. Y esto lo profetizó, sale escrito cientos de años antes que el Señor Jesús sufriera en el Calvario. Muchos de sus profetas hablaron del dolor que pasaría y del precio que tendría que pagar Él por nuestra salvación. Para eso podemos leer Salmo 22, me parece que el versículo 9. Salmo 22, 24. Salmos 22, 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Ahora vamos a un versículo muy conocido por todos, Isaías 53. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo dejamos ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos concluir con esto? Que los profetas fueron movidos y hablaron a medida que el Espíritu Santo de Dios los inspiraba. Amén. Fueron movidos entonces, ¿por qué los profetas? Por la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, muchos agnósticos y muchos ateos dirán, pero eso es lo que usted cree, que la Biblia es la palabra de Dios. En nuestra convicción. Pero hay hechos científicos y hay hechos que son totalmente y que cada vez los vamos a ir mostrando en una forma más amplia para decir que la Escritura es, la Biblia es la palabra de Dios. La primera descripción es, número 1, es la singularidad de la Biblia. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, define la palabra singular como único en su especie, raro, extraordinario, excelente. Y esta definición es la definición que se le aplica a la Biblia. Porque si usted compara la Biblia con los otros libros llamados sagrados para otras religiones, no necesitará otro argumento para creer en la Biblia y aceptar que los escritores de la Biblia fueron movidos por un poder mucho mayor que el de ellos, un poder sobrenatural. Amén. Un poder como sobrenatural. Y usted dirá, ¿por qué? Por supuesto, porque todo concuerda. Hablamos que los profetas hablaron 100 años antes y la profecía se viene a cumplir 100 años después. Los profetas habían muerto, pero la profecía continuaba vigente. Es decir, 1600 años, 40 escritores, 3 idiomas, 3 continentes y un solo autor, porque uno solo fue el que inspiró la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús por eso. Es por eso que alabo al Señor, porque cuando puedo leer la palabra de Dios, leo la Biblia, veo tantas verdades y tanta inspiración.
muchas veces solo con leer un versículo, el Señor nos desnuda por completo o destruye todo argumento de hombre. ¿Por qué? Porque aunque fue escrita en 1600 años, muchos años atrás, esta palabra aún continúa vigente en su poder. En su poder. ¿O no fue otra palabra cuando dicen, di la palabra y mi criado, ¿qué cosa? ¿Sanará? ¿Di qué cosa? La palabra. Es por eso que cuando nosotros oramos por los enfermos, declaramos que en el nombre de Jesús hay sanidad. Y también decimos, y por el poder de su palabra. Amén. Declaramos sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. No es que la palabra sea otro Dios. No, la palabra es el Espíritu, el rema, la inspiración hablada, en la respiración de Dios. Usted habla la palabra y ¿qué hace la persona? Recibe fe. Usted habla la palabra y la persona que recibe consuelo. Es por eso que en esta iglesia creemos que cuando oramos por los enfermos, no oramos antes de la palabra. Fuimos enseñados por nuestro apóstol José Ignacio Fuentes, que de la presencia del Señor, y por inspiración un día nos dijo en este lugar, vamos a cambiar la forma de hacer esto. Y desde ese día el Señor comenzó a hacer milagros fuertes en esta iglesia. Porque entendimos que cuando la palabra es hablada, nuestra fe aumenta. Porque la fe viene por el oír, y por el oír, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. Por lo tanto, después de predicar un mensaje de fe, un mensaje, ¿cierto?, de sanidad, de liberación divina, lo que usted tiene que hacer es venir y correr y abrazarse de esa fe del Señor y decir, tu palabra ya fue entregada, ahora me abrazo a esa promesa y en el nombre de Jesús somos totalmente sanos, sanas para la gloria del Señor. Parece que no voy a alcanzar a terminar todo hoy día. No importa, nadie me apura, nadie me ha puesto que tengo que terminar esto en un par de semanas. Nos vamos a tomar el tiempo necesario. Punto 2, la armonía de la Biblia. Les decía que fue escrita en un periodo de 1600 años por 40 personas de diferente estilo y posición social. Sin embargo, lo que escribieron, todo está en perfecta armonía. Todo concuerda. Moisés y David eran pastores. El profeta Amós también era pastor y recogedor de ¿qué cosa? De higos. Nehemías fue el copero del rey, mientras que Daniel fue el primer ministro. Salomón fue el rey y el hombre más sabio que jamás haya existido. Pedro, Santiago y Juan eran pescadores. Mateo fue recaudador de impuestos. Lucas era médico. Y Pablo fue un rabino y uno de los hombres más educados de la época. Todos ellos escribieron en diferentes épocas y en lugares también diferentes. Moisés, la inspiración la recibió en el desierto. Jeremías en la mazmorra. Daniel al lado de la montaña y en el palacio. Lucas mientras viajaba. Pablo mientras estaba desolado en la prisión. Y Juan cuando era prisionero en la isla de Patmos. Imagínense, muy pocos fueron contemporáneos entre sí. Hablábamos de una cantidad de generaciones habían pasado.
60 generaciones para dar vida a la Biblia. Es decir, muchos no fueron contemporáneos. No es que yo voy a escribir esta parte y tú, hermano, vas a escribir la otra. Muy pocas veces sucedió eso. Entonces, debemos de dar gracias al Señor que tenemos en nuestras manos la inspiración misma de Dios. Un amén. Tenemos la inspiración misma de Dios. Escribieron en 3 continentes distintos, en Asia, en África y en Europa. Escribieron en 3 idiomas distintos, en hebreo, en arameo y griego. Sus escritos también involucraron cientos de temas controversiales. Sin embargo, no hay contradicción alguna, porque solo hubo un autor de todos los textos, la inspiración divina, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia, y escuche bien esto, porque esto es algo maravilloso. La Biblia, sin lugar a dudas, es el producto de una mente maestra. ¿Cierto? ¿Quién inspiró la Biblia? Tenía que ser Dios. Antiguamente, me acuerdo del tío Tito, el pastor Héctor Olivero, cantaba: ¿quién creó las aves? ¿Quién creó los mares? Y después terminaba diciendo: solo Dios lo pudo hacer. Y cuando vemos la grandeza del Señor, lo único que podemos decir es que solo Dios lo pudo hacer. Solo Dios, ¿qué cosa? Lo pudo hacer. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor Jesús? Maravilloso, ¿cierto? Es para el Señor. Pero lo más lindo de todo es que todos escribieron, escuchen, sobre la unicidad de Dios. Y aquí entramos ya en tierra fértil, en un campo maravilloso, que ese nombre que era oculto se nos fue revelado a nosotros. Ese misterio oculto por tantos años, Dios tuvo misericordia y nos reveló este misterio tan maravilloso. Antes del nacimiento de Jesucristo, cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaron y escribieron, el mundo entero, excepto los judíos, eran politeístas. Es decir, creían y adoraban a muchos dioses. Es decir, desde su origen, desde que Dios creó al pueblo judío, ellos siempre han sido monoteístas. Siempre han creído en un solo. Dígalo fuerte, en un solo. Dígalo con propiedad, en un solo. Amén. No me voy a dar 3 gloria a Dios por eso. Me equivoqué. Esto es una iglesia apostólica, amén. En un solo Dios. Siempre fue así, desde el principio. Gloria al Señor. Los demás pueblos, es decir, creían en muchos dioses, rendían culto al sol, a la luna, a las estrellas, a los animales, los reptiles. Tenían distintos también demonios, ¿cierto? Incluso durante el tiempo de Jesús y durante el tiempo de los apóstoles, los griegos y los romanos adoraban a los planetas, Júpiter, Venus, Saturno, Marte y otra gran cantidad de falsas divinidades. Bajo estas circunstancias es cuando encontramos un gran grupo de hombres separados uno de otros por el tiempo y la distancia y también muchos factores, y todos escribieron sobre la verdad de un Dios único. Ahora, una cosa es que la Biblia sea inspirada por Dios,
Pero otra cosa es que todos escriban que hay un solo Dios. Esto es algo aún más, estamos entrando, ¿cierto?, en una tierra más profunda. Ninguno salió que habían 2 o 3 dioses, no. Todos hablaron exactamente lo mismo. Y debemos concluir que ellos no descubrieron esta verdad sin la ayuda del Espíritu de Dios, es decir, sin la ayuda de la inspiración divina. Gloria al Señor Jesús. Hablábamos de las profecías cumplidas, ¿cierto? Y las profecías cumplidas es la prueba más grande sobre la veracidad de la Biblia. Por ejemplo, el Antiguo Testamento está lleno de profecías respecto de la venida del Mesías, del Cristo, que fueron escritas cientos de años antes que Dios viniera al mundo en la persona de Jesucristo. Fueron escritas por muchas personas diferentes. Sin embargo, nuevamente, ninguno se contradijo del otro. Y Jesucristo cumplió todas esas profecías. Hay más de 60 profecías sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y se ha calculado matemáticamente que la probabilidad de que un ser humano cumpliera solamente 8 de esas profecías es de 100 trillones, es de 1 en 100 trillones. Imagínense. Y ya hay comprobadas más de 60 profecías. Entonces, si hay algo que es sobrenatural, es la inspiración divina. Y todo se cumplió. ¿A cuántos les gustaría tener, cierto, estas profecías, poder barajarlas, cierto, poder contemplarlas? Es algo maravilloso. Ahora, estos cálculos se basan en las profecías, primero, sobre el nacimiento de Jesús, en el mensajero que prepararía el camino, en la entrada triunfal a Jerusalén, montada, ¿cierto?, arriba del burrito. No el burrito sabanero, por si acaso. Era otro. ¿O será el mismo? No, era otro. Porque fue 30 años después. La entrada, ¿cierto?, triunfal a Jerusalén, montado en un burrito. Ser traicionado por uno de sus amigos. Jesús pasó lo mismo que nosotros. Ser vendido por 30 monedas de plata. Y el uso de ese dinero para comprar el campo del alfarero. Sus manos y sus pies fueron perforados. Quedarse callado delante de sus acusadores y ser crucificado entre los ladrones. Tengo aquí una lista que estuve recopilando y quien quiera me escribe y se la mando. Feliz. Después me escribe un WhatsApp y le mando todo ese. Hay varias escrituras que ustedes pueden contemplar. Estas son solo algunas. No todas las escrituras del Antiguo Testamento cumplidas por Jesucristo, porque no puede haber ninguna duda sobre su identidad. Diga conmigo, Él es Cristo, el Salvador del mundo, el verdadero Dios revelado a nosotros. ¿Lo cree con el corazón? Amén, hay que creerlo a través del Espíritu. Y si usted tiene alguna duda, vaya a las Escrituras, ahí va a corroborar lo que usted cree por la fe. La Escritura lo corrobora. Tampoco puede haber ninguna duda respecto a la inspiración divina de la Biblia, porque las Escrituras que profetizaron sobre el Señor Jesús fueron escritas cientos de años antes que Él viniera a este mundo. Como hemos visto, la probabilidad de que alguien las cumpliera accidentalmente, como algunos quisieran que hacernos creer, es absolutamente imposible. ¿Qué otras profecías se han cumplido?
muchas profecías. La Biblia predijo la cautividad de Israel y de Judá, la destrucción de Jerusalén, el fin del exilio de los judíos y su retorno a la tierra de Israel como nación nuevamente, todo lo cual ya ha sucedido. Lo primero que debemos de entender, que la Biblia no está escrita en un orden cronológico. No está escrito en una forma cronológica. Amén. El Señor Jesucristo mismo profetizó la destrucción de Jerusalén y del templo, del cual tuvo lugar 40 años después de sus palabras. Todos los días, amados hermanos, vemos resultados, condiciones y experiencias que son el cumplimiento directo de las enseñanzas proféticas de la palabra de Dios. Muchas de las cuales desde el punto de vista humano parecerían ridículas y absurdas años atrás. ¿Qué debemos de considerar? Hay otros aspectos a considerar y con esto ya voy a ir concluyendo. La Biblia muchas veces fue comparada a las biografías. La mayoría de las biografías, especialmente las autobiografías, buscan permanecer en silencio con respecto a los pecados del personaje principal. Estoy hablando de las autobiografías. Y por supuesto que va a ser así. Nadie va a querer, ¿cierto?, escribir tal fecha pequé y quedar al escarnio de todos. Y menos sabiendo que muchos de nosotros la misericordia es el condimento que más nos falta. La Biblia no es así. La Biblia dice las cosas como son. La Biblia trata muy francamente los pecados de sus personajes, incluso de los más populares, como Abraham, Jacob, Moisés, David y Pedro. No crean porque Pedro se puso en pie y dijo arrepentido y bautícese cada uno. No, está dando el mensaje apostólico, vamos a omitir sus pecados. No, la Biblia no tiene compromisos con nadie. Porque el inspirador de la Biblia, el Señor Jesucristo, tampoco tiene compromisos con nadie. Segundo punto, la Biblia y los libros de historia. La Biblia ha sido aceptada por multitud de eruditos como la historia más precisa y completa no solo de Israel, sino que también de muchas naciones del mundo, incluyendo Asiria, Babilonia, Grecia, Fenicia y Roma. El Antiguo Testamento contiene los escritos históricos más antiguos que existen hoy. Lo decía la semana pasada, es tan importante la Biblia que la historia se divide en un punto trascendental, en un antes y un después de Cristo. La historia universal se escribe de esa manera. La Biblia y la arqueología. Muchos de los datos del Antiguo Testamento relacionados con personas, lugares y costumbres han sido confirmados por la arqueología. ¿Qué es lo que es la arqueología? Es el estudio de la vida de los pueblos antiguos a través de excavaciones. Los hallazgos arqueológicos han fortalecido la fe de los creyentes en la veracidad y precisión de la palabra de Dios. Ya ha causado que los escépticos, ya ha causado que los ateos se conviertan en creyentes. Abro paréntesis. Si usted quiere informarse aún más sobre esto, de una forma científica, cómo
no debatir, sino tener un fundamento científico sobre las Sagradas Escrituras, lea por favor la obra de Lee Strobel, El caso de Cristo. Léalo, de hecho hay películas sobre eso. Lee Strobel era un hombre, un periodista, que dijo: voy a hacer de mi vida un estudio tan profundo que con lo que yo estudie le voy a demostrar a todos estos cristianos que están equivocados. Y comenzó a estudiar y a estudiar. Comenzó a estudiar hechos científicos, arqueológicos. Y el hombre, cuando termina su estudio, lo único que puede decir: verdaderamente Dios existe. Verdaderamente Dios existe. La ciencia y la Biblia. ¿Qué hubiera pasado con la Biblia si intentáramos cambiarla para acomodarla a la moda científica? ¿Cómo se vería hoy la Biblia si el hombre la hubiera cambiado para que se ajustara a las enseñanzas de los años 500 antes de Cristo, 1000 después de Cristo, o incluso en este mismo año, el 2021 después de Cristo? Cualquier libro de ciencias después de un año de su publicación va a estar desactualizado. Las ciencias son exactas. Lo que hoy un científico determina, el próximo año ya está obsoleto. ¿Por qué? Porque constantemente descubren errores de suposiciones y teorías. Pero la palabra de Dios nunca ha cambiado. Es inmutable. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Por ejemplo, durante cientos de años, los hombres creían que la tierra era plana, no redonda. Y si hubieran simplemente aceptado la palabra de Dios, no se habrían equivocado al respecto, porque la Biblia confirma que la tierra es redonda en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22. Léalo en su hogar. La popularidad de la Biblia. La Biblia ha sido leída por más personas y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. Ha habido más copias impresas de la Biblia y de parte de ella que cualquier otro libro en la historia. No hay ningún otro libro que se pueda compararse con la circulación de la Biblia. La Biblia entera ha sido traducida a más de 250 lenguajes y dialectos, y partes de ella han sido traducidas a más de 750 lenguajes adicionales. Imagínense, aún así solo se ha podido evangelizar una parte muy pequeña de la tierra. Usted dirá, con todas esas traducciones, no, aún no. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho por qué predicarles. Hay mucho a quienes hablarles. Y por último, la experiencia personal. La Biblia está llena de muchas promesas maravillosas de Dios para aquellos que siguen sus enseñanzas y entregan su vida a Jesucristo. Cuando hacemos de la Biblia la guía para nuestra vida, Dios nos revelará de una manera muy real y maravillosa. Los testimonios de oraciones que han sido respondidos alrededor del mundo son innumerables. Muchas personas han sido milagrosamente sanadas de enfermedades y dolencias sin la ayuda de doctores ni de medicinas. Vidas han sido tremendamente transformadas y bendecidas por el poder de Dios y su palabra.
No hay argumento que pueda vencer a una experiencia personal. Quizá usted no es ningún arqueólogo, yo tampoco soy ningún científico. A duras penas podemos leer tal vez en castellano, pero si hay algo que me hace entender y glorificar al Señor, es que cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia personal con Jesús. Puesto en pie. Y esa experiencia personal, ya sea una sanidad, un milagro, un prodigio en su vida, han hecho que usted pueda entender que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Es real y no tiene contradicción. Mire su vida anteriormente y mire lo que ustedes hoy hemos sido transformados para la gloria del Señor y por el poder de su palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos con todo nuestro ser que la palabra del Señor es real y es eficaz? ¿Cuántos de nosotros somos testimonio? ¿Cuántos de nosotros somos testimonio de esa experiencia personal con lo sobrenatural de Dios? Todos nosotros. El Espíritu Santo, de eso que habla la Biblia, del hablar en nuevas lenguas, no es algo que tan solo quedó escrito. Hoy lo vivimos, hoy lo sentimos, hoy lo palpamos. Jesús es real, Jesús es verdadero. Aunque crean que somos un organismo más, una religión más, no. Esto no es una religión más ni una secta más. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, si usted ha tenido una experiencia con el Señor, venga aquí al altar y venga a darle gracias al Señor que un día el Señor a usted le reveló. Venga, si usted es agradecido. Venga, si usted es agradecida. Si un día tuvo ese encuentro con el Señor, venga a darle gracias al Señor. Mientras tanto, alabamos al Señor. Venga aquí al altar y ore en el nombre de Jesús.